Y bueno, ya entrando en materia, pues claramente la papila entre los dientes, entre los implantes, siempre ha sido pues una de las claras limitantes en cuanto a predictibilidad acerca del tratamiento. Cuando hablo de predictibilidad, hablo de la posibilidad de poder regenerar una papila, o sea, la encía que hay entre los dientes, entre los implantes, pero de manera predecible, pues, ¿no? Entonces, puntualmente, en este ratito que vamos a estar conviviendo, voy a hablar de técnicas quirúrgicas. Hay muchas maneras como cerrar los puntos de contacto, no sé, hacer carillas, corona, lo que sea, que apoyan a la regeneración de la papila. Vamos hasta la ortodoncia, pero hoy quiero ser súper puntual y claro, como qué técnicas de cirugía plástica periodontal tenemos puntualmente para buscar la regeneración de la papila, ¿no? Y aquí, como estoy poniendo en la diapositiva, dice, hay una técnica quirúrgica predecible para la regeneración de la papila. Spoiler, no, no lo hay. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la punta de los tejidos. Es como, no sé, como los casos donde, por ejemplo, alguien que tristemente pierde la oreja y se la tratan de reconstruir. La parte más difícil de reconstrucción es la terminal, es como la puntita de la oreja, vamos, el lóbulo, casi nunca lo llegan a reconstruir. Y así en general los tejidos terminales, pues porque básicamente es la punta del tejido donde llegan los últimos capilares sanguíneos, que si bien son, pues son arteriolas, arterias muy chiquitas, no llevan tanta irrigación sanguínea. Peor aún, cuando se trata de regenerar la encía entre los dientes, todavía es más difícil porque al final, como se ve en ese esquemita, las raíces de los dientes tienden a ser más de mayor diámetro que los implantes y esto significa que el espacio es muy estrecho con muy poca irrigación y es menos predecible. Entonces, cuando procuramos el aumento, la regeneración de la papila, es más predecible entre los implantes porque debería de haber más espacio entre implante e implante, por lo menos unos 3 milímetros, y esto nos daría un poco más de espacio para poder colocar algún injerto de encía. Y además, al ser implantes, nos permite un poquito de la manipulación del perfil de emergencia, del ancho de las coronas, para dejar justamente espacio para poder colocar algún injerto de encía. Entonces, repito, hoy nos vamos a concentrar puntualmente en algunas técnicas de injertos de encía para poder regenerar la papila, ¿no? Entonces, principalmente los casos de reto que nos llegan son casos como estos de implantes que tristemente están mal posicionados, están muy profundos, muy hacia vestibular. Ya tenemos un trisal con muy poco ancho de encía queratinizada. Y, por ejemplo, aquí, en distal de ese central, ya no hay papila, ya tenemos una recesión. Inclusive, como se alcanza a ver en ese corte de la tomografía, ya tenemos una pérdida del pico de hueso o de la altura de la cresta ósea y esto hace que todavía sea más difícil porque no tenemos un apoyo de hueso donde podamos ir construyendo una papila. Entonces, es bien importante establecer las metas antes de la cirugía para que no tengamos expectativas falsas con respecto al procedimiento. Es decir, la regeneración de hueso hasta donde están los picos de hueso es predecible. Vamos, si están muy hacia apical, podemos pues mantener o aumentar el hueso hasta donde están los picos de hueso u horizontalmente. Difícilmente podemos lograr una regeneración de hueso milagrosa, donde podamos regenerar la cresta ósea donde no había. Pero que debe quedar claro, el 100% de la papila de la regeneración no es predecible. ¿Qué significa esto? Que si nosotros le prometemos al paciente que le vamos a regenerar la papila, pues claramente nos estamos fastidiando a nosotros mismos porque no es algo que sea predecible en un 100% de los casos. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, nuestra obligación en todo caso es decirle a nuestros pacientes, te puedo dejar mejor que llegas, ¿no? Pero no te puedo regresar a la sonrisa que tenías cuando teníamos 14 años, pues no se puede, ¿no? Ah, y eso es muy importante, ¿no? Porque al final, claro, hay casos donde a lo mejor sí se logra y tenemos suerte y la capacidad de cicatrización del paciente es espléndida, pero en su mayoría pues no podemos lograr.
para tanto, ¿no? Entonces, hacemos un acercamiento a la tomografía, pues claramente no hay hueso, tenemos una pérdida de hueso sustancial. Vemos con claridad cómo el implante está muy profundo y también muy hacia vestibular. Entonces, por lo general, implantes mal posicionados, pues lo más sabio, pues es tristemente ya la explantación, quitar el implante y comenzar desde el principio, ¿no? No es el tema puntual de esta charla que estamos teniendo, pero por lo general en esos casos necesitamos quitar el implante, buscar una técnica regenerativa vertical para aumentar el nivel de hueso, porque esa es una parte sustancial para, pues, si anhelamos generar un poquito la papila, deberíamos entonces de regenerar un poquito el hueso, ¿no? Entonces, ya, en este caso, como hay tantas técnicas, utilizamos una membrana de titanio, una muy delgadita, de poros muy chiquitos, que en general es fácil la manipulación para poder lograr un aumento del hueso. Entonces, claramente es más fácil el aumento de la papila cuando logramos el aumento del hueso, ¿no? Y ya de ahí vamos entonces a buscar la regeneración de la papila, ¿no? Lo que se va a ver en el video es que aquí estoy señalando con el cursor, estamos entrando con una sutura 5 ceros por vestibular del colgajo, estamos saliendo por la parte del tejido conectivo del colgajo. Esto que se ve aquí es un injerto de tejido conectivo, que es esto que se ve aquí en la foto, ¿no? Es un injerto de encía que tomamos del paladar. Acá abajo ya está el implante que colocamos. No se nota porque colocamos membranas de plasma rico en factores de crecimiento que nos ayuda, que es parte de un coágulo de fibrina que obtenemos de la sangre del paciente, ¿no? Por eso no se ve. Y la idea es aprovechar este injerto de tejido conectivo abrazando la parte distal, donde tenemos la recesión, ¿se acuerdan? Para ir creando un aumento del fenotipo, un aumento del ancho de encía y que logremos la regeneración, lo que se pueda ver. Entonces ya, entramos por fuera del colgajo, salimos por el tejido conectivo. Aquí estamos pescando, válgame la expresión, el conectivo y los puntos suspensores, cualquier punto donde nos suspendemos tal cual, nos colgamos de algún lado para que se mantenga en una posición coronal esencial. Entonces, de aquí nos damos de reversa, entrando por la papila, o sea, no estamos puncionando la papila, no le estamos penetrando con la aguja, nos damos por lingual, nos damos en reversa de nuevo interproximalmente. Lo que van a ver en el video es cómo sale la aguja y ahora sí vamos dentro de la papila. Vamos a regresar de nuevo por palatino. Estamos saliendo de reversa. Ahora sí, ya con la punta de la aguja, vamos a penetrar en la papila para regresar por palatino. Felizmente este video va a estar grabado en YouTube, así que lo van a poder ver cuantas veces sea necesario. Aquí estamos utilizando guantes de vinil porque la paciente es alérgica al látex y de ahí tal cual lo estamos colgando, suspendiendo y ahí nos damos de reversa de nuevo, suspendiéndonos por lingual para poder cerrar ahí el punto. Es importante que sea un nylon 5.0, que es un punto muy simple, muy limpio, perdón, pero principalmente no pierde tensión, que se mantiene a ese nivel. Si tú suturas con un poliglicólico o alguna sutura, por ejemplo, reabsorbible, tienden a perder tensión. Y aquí es bien importante que se mantenga la tensión porque justamente queremos mantener la altura de esos tejidos coronalmente, ¿no? Básicamente hacemos lo mismo, buscando que este conectivo abrace al diente interproximalmente hacia distal para transformar ese fenotipo, ¿no? Esto se llama un colgajo posicionado coronal, ¿no? Entonces aquí le estamos agarrando el conectivo y le estamos suturando hacia el colgajo, el conectivo, y dejándolo bien suturado hacia palatino, ¿no? Cosas importantes, uno de los, pues sí, para ese tipo de procedimiento necesitamos pacientes bien resilientes y conversar mucho con ellos, porque en muchos de estos casos necesitamos varias cirugías. ¿Por qué? Porque si bien estamos suturando todo muy coronalmente, fíjense la línea mucogingival donde está quedando. Antes venía aquí donde estoy señalando con el cursor, de repente aquí, pum, todo lo estamos suturando más hacia coronal. Entonces es muy común, principalmente en estos tejidos, en estas cirugías donde todo estamos regenerando verticalmente y siempre necesitamos cubrirlo muy bien de encía,
que la línea bucogingival nos quede más abajo y que después que sea una cirugía de reposición de la línea bucogingival con profundización del vestíbulo, ¿no? Entonces aquí, 2 meses después de la cirugía anterior, fíjense el resultado, lo que se alcanza a ver aquí es que ya no tenemos recesión por distal, pero claramente necesitamos una profundización de vestíbulo. Para eso tomamos un injerto de encía con todo y epitelio, como que se toma una bandita, pero de toda la encía con todo eso epitelio, y la idea es suturarlo en la parte apical, que funciona como se ve en esta foto, que evite pues, la migración, la proliferación de las células epiteliales de la mucosa y que proliferen aquí. En resumen, lo que estamos buscando aquí no es descubrir el implante que todavía está por dentro, sino buscar una profundización de vestíbulo y un aumento de encía queratinizada en esta zona. Entonces, ¿qué ventajas tiene? Que como estamos colocando la herida en el paladar es súper finita y como le estamos suturando hacia apical, básicamente esta banda nada más funciona para detener el avance de las células, pero promueve aquí el plasma, que es lo que estamos colocando en el video, promueve la proliferación del epitelio queratinizado que está aquí alrededor para que se forme un ancho de encía queratinizada, pero también del mismo color, porque hay pacientes que tienen una sonrisa gingival, que cuando sonríen enseñan mucha encía, y entonces sí, colocamos este parche de encía, este injerto de encía, en vez de una bandita, lo tomamos como, pues como un parche, un rectángulo más grande, cicatriza con los años, se pone más blanco y más blanco y más blanco, y la verdad es que no se ve, por lo general no se ve bonito, ¿no? Ahí está la cicatrización inicial. Y aquí ya 4 meses después de la colocación del implante, utilizamos una técnica de rollo modificado, donde la idea es aumentar el ancho de encía justo en el margen gingival. Entonces lo que estamos haciendo aquí es desepitelializando, que es básicamente eliminar el epitelio, la parte más externa del paladar, con una fresa de bola, y después hacemos un pedículo. Un pedículo es como una extensión del colgajo, tal cual lo que estamos haciendo aquí es una incisión que se está prolongando y está incluyendo la parte que está desepitelializada con el objetivo de levantar este colgajo aquí y esta parte que desepitelializamos, enrollarla, por eso es una técnica de rollo, por vestibular en la parte más importante que es el margen gingival, ¿no? Que es la parte más crestal de la encía, con el objetivo de aumentar la encía justamente en esta zona, ¿no? Entonces ahí estamos levantando un colgajo de grosor parcial. Una manera sencilla de entender un colgajo de grosor parcial es como si estuviéramos levantando un colgajo con una hoja de bisturí y los objetivos más claros pues, es dejar un lecho receptor aquí sangrante. Entonces, ese tipo de colgajos que en vez de elevarlos con la legra, con el elevador de periósteo, donde dejamos el hueso expuesto, lo que que no se quede el hueso pelón, válgame la expresión, sino que tenga una camita de tejido conectivo para que tenga mayor irrigación sanguínea. Estos colgajos de grosor parcial son los más comunes que levantamos cuando hacemos cirugía plástica periodontal o algún aumento de volumen, incremento de volumen, donde queremos tener una mayor irrigación sanguínea. Entonces ahí se ve cómo enrollamos ese pedículo por palatino y lo colocamos a vestibular. Esta es ya la corona y este es el seguimiento a 2 años, ¿no? Se ve el antes y el después, cómo avanzamos de tener una recesión completa de la papila a tener un aumento de la papila. Entonces cumplimos nuestra promesa. No es predecible en este caso regenerar ese margen gingival como 1 milímetro por debajo de la altura del cenit gingival del central o del canino, pero queda mucho más decente como está. Entonces los objetivos, siempre y cuando los pongamos bien claros, se logran cumplir, ¿no? Miren, en este caso, este par de implantes que llegó así a la consulta, pues no, la verdad es que la clara queja del paciente es que si bien los implantes están bien integrados y en general están bien posicionados, pues hay un claro defecto de una ausencia de la papila, ¿no? Entonces como los implantes están bien posicionados, no hay razón para quitarlos y le conversamos con este paciente que pues, se puede mejorar esa papila, no al 100%, pero que quede más decente y sobre todo aumentar el ancho de la encía, porque mientras más delgada, si esa encía se mantiene delgada como se ve ahí, probablemente siga aumentando esa recesión. Entonces lo que hacemos aquí básicamente son técnicas de túnel
Felizmente, hoy en día ya usamos esos tunelizadores, tenemos unos mucho más finitos, pero el concepto es bueno porque ¿qué estamos haciendo aquí? Una incisión vertical aquí, otra vertical aquí para poder posicionar coronalmente los tejidos y estamos buscando tunelizar. El objetivo aquí es no cortar la papila, no cortarla, porque una vez que le incidimos, es muy difícil darle reversa y es más o menos común de que vayamos a perder esa papila, ¿no? Sino más bien tunelizarla, ¿ah? Para que mantenga su irrigación sanguínea, ¿ok? Este es el concepto. Y la idea es colocar un conectivo por debajo del tejido conectivo del paladar para transformar ese fenotipo. Antes de andar cortando el paladar, nos tenemos que tener la certeza de que tengamos que esto estoy ya posicionado coronal, ¿no? Yo soy súper fan de los injertos de la tuberosidad. En este caso tomamos un injerto gingival libre de tuberosidad, o sea, es todo el bloque de la tuberosidad. Utilizamos una hoja 15, perdón, ¿cuál 15? Una hoja 12, que por la angulación funciona muy bien. Y aquí probablemente se ve en el espejo cómo estamos tal cual obteniendo todo el pedacito de encía. Lo hacemos en la base de la tuberosidad, digamos como rayando el hueso. Y en este video vemos cómo con la 15C ya terminamos de obtenerlo. Ventajas de este injerto de tuberosidad: es muy proliferativo, tiene gran capacidad de aumento de volumen, de cambio, de transformación de fenotipo, y tiene la ventaja de que deja un lecho receptor que no sangra y es muy difícil que le moleste a los pacientes. Y aquí lo combinamos con el clásico injerto subepitelial, que básicamente abrimos como un sobrecito en la encía, ¿ah? Y obtenemos el injerto de encía. ¿Qué ventajas tiene esto? Que obtenemos un injerto de encía un poquito más grande, ¿ah? Esto es en plasma, que nos sirve para colocarlo por vestibular. Y en esta parte donde está el cursor, este es el injerto de tuberosidad, se ve más blanco porque no tiene tanta irrigación sanguínea, pero tiene mayor concentración de fibroblastos. Y aquí le estamos desepitelializando, que es básicamente quitando la parte más externa del epitelio para solamente dejar el tejido conectivo, que es el componente que está irrigado, que tiene los vasos sanguíneos. Si no quitamos el epitelio y lo metemos ahí, pues muy probablemente se nos termine necrosando. A veces forma como un tipo de quiste adentro como perlas válgame la expresión, de epitelio, ¿no? Por la queratina. Entonces la idea es quitar el epitelio para dejar solamente el tejido conectivo y dejarlo por debajo para promover justamente la proliferación de las células, ¿no? Muy bien. Aquí tunelizamos la papila. Aquí es importante utilizar provisionales que, como decíamos al inicio de la plática, que no tengan perfil de emergencia, que estén planitos, que la papila esté bien amplia, porque necesitamos darle un espacio, un housing para justamente ese tejido que vamos a invaginar y vamos a poner en esa zona, ¿no? Entonces aquí ya colocamos el de tuberosidad, ahí se ve el punto de la sutura nylon 5 ceros, traccionando el tejido coronalmente, y ahí estamos presentando por fuera todavía el injerto de tejido conectivo que vamos a suturar por la parte vestibular, ¿no? Entonces ahí estamos, el ejemplo del video del nylon 5 ceros para posicionar ese tejido coronalmente. Lo que estamos posicionando coronalmente es justamente el injerto de tuberosidad, ¿no? Muy bien, ahí cerramos el punto. Y en este video vamos viendo cómo vamos tunelizando. Agarramos con una nylon 5 ceros, aquí está con un tipo de colchonero horizontal. Aquí están los dos cabos de la sutura, que es como las riendas de un caballo, con las que vamos jalando e invaginando dentro del túnel el injerto de tejido conectivo, que aquí lo estábamos presentando en la foto por fuera, ¿no? Para colocarlo en esta zona, transformar el fenotipo, tener una encía más ancha, que mientras más ancha esté la encía, tiende a estar más estable conforme pasen los años. Entonces, no solamente es mejorar esa papila o que no esté tan mal, ¿no? Con sus limitantes, sino, de hecho, principalmente es transformar ese fenotipo para que esté más estable conforme pasen los años, pues, ¿no? Ahí está la sutura del antes y el después. Cicatrización a los 21 días y cicatrización a los 3 meses. Todavía está en etapa de provisional. No es perfecto, pero es mejor que como estaba. De hecho, se ve
la misma altura del cénit gingival de los centrales a los caninos. Y aquí está el antes y el después, ¿no? Entonces, mejor ya nos podemos quedar más tranquilos del resultado, porque ya más o menos ya está más maduro el conectivo. Seguramente estará con provisionales como hasta los 6 meses, hasta que esté bien madura esta encía. Inclusive ya se va regenerando la papila entre los laterales y los centrales, y ahí vamos, poco a poco con el resultado, ¿no? Muy bien, miren, en este caso es de una técnica que me gusta mucho, es un injerto de tuberosidad. Aquí el punto es el lateral, no hay papila, está súper fracturado, tenemos una lesión periapical activa. Ahí está la tomografía. Es una técnica donde tomamos un injerto en bloque de la tuberosidad. Obviamente necesitamos una tomografía para ver que tengamos una tuberosidad de muy buen tamaño, como la tenía este señor. Claramente este pobre lateral está fracturadísimo, tenemos una pérdida del hueso por vestibular. Entonces hacemos la extracción, mandamos antibiótico antes. Fíjense cómo todavía sale tantita pus, pues es importante mandar el antibiótico antes. Ahí está la extracción. En esta parte del video vemos como claramente no tenemos hueso por vestibular, como justamente se veía en la tomografía. Utilizamos una técnica donde tomamos un injerto en bloque de la tuberosidad, o sea, no solamente es la encía de la tuberosidad, sino un tipo de injerto en bloque que tomamos justamente de ahí. Se llama trilaminar o triple, porque al final este injerto en bloque contiene injerto de tejido conectivo, hueso cortical y hueso esponjoso que vamos a insertar en la parte vestibular para regenerar el hueso y la encía. Aquí utilizamos un piezoeléctrico, como un ultrasonido de alta potencia, que sirve para cortar de manera pues, más o menos amigable el hueso. Es muy amable con los tejidos blandos, estimulado, tiene muy buena luz, pues nos facilita un poquito el acceso para obtener este injerto, pues, ¿no? Lo terminamos separando con unos cinceles y aquí con la pinza de mosco curva ya lo terminamos obteniendo, ¿no? Entonces, la idea, quitamos un poquito de conectivo, esto que aquí parece como un bistec, pues es el injerto de tejido conectivo triple, ¿no? Con su respectivo hueso cortical y su respectivo hueso, ¿no? Muy bien, vamos un poquito más ágiles. Colocamos el implante con un aceitamiento transepitelial que sirve para evitar reconexiones, que vaya sellando la encía, y ese es el injerto de tejido conectivo y de hueso que estamos colocando justamente de manera inmediata, pues, ¿no? Colocamos un poquito más de hueso autógeno que tomamos de la tuberosidad. Esta técnica me gusta mucho, que todo es autógeno, todo, no colocamos injerto de hueso, membrana, nada. En ese aspecto la técnica es súper noble. Este seguimiento a 3 años, se ve muy bien, muy estable. Ahí está la tomografía, el antes y el después. Y vemos cómo se regeneró el hueso por vestibular y pues, se mantiene estable. Ya 3 años está bastante decente, pues, ¿no? Bueno, pues aquí está la tomografía de seguimiento a los 3 años de la tuberosidad. Se mantiene en general bien. Sí se pierde tantito volumen, como pueden ver. Sin embargo, inclusive podríamos volver a tomar hueso de la tuberosidad. Pues bastante abundante la de este paciente, ¿no? Llegó la pandemia, terminó la pandemia, felizmente, y pues como tantos estuvieron apretando los dientes y terminó fracturando el central. Entonces aquí dije, ya, ese central, podemos hacer la extracción, hacer carga inmediata, que es colocar el implante y colocar un provisional, un diente pues atornillado al implante, y a ver qué hacemos con ese triángulo negro, pues, ¿no? Entonces la regla en general, me parece, es no hacer ninguna incisión en la papila, sino tunelizarla. El tema de la papila es que una vez que se pierde, es muy difícil poderla regenerar, ¿no? Entonces ahí está el implante inmediato para la carga inmediata, evitar la incisión en la zona de la papila, y de nuevo tomamos un injerto de pura encía, de tuberosidad, como un injerto gingival libre, o sea, toda la parte conectivo y el epitelio que tomamos de tuberosidad, y es el que vamos a tunelizar justamente en la papila, ventajas que tiene, ¿no? Entonces, ¿por qué de la tuberosidad? Tiene una colágena muy densa,
es altamente proliferativo, que tiene mayor cantidad de fibroblastos, deja un lecho receptor con poco sangrado y tiene muy poca morbilidad. Entonces, la idea es tunelizarlo, pues, ¿no? Entonces entramos de nuevo con un nylon 5 ceros por palatino, salimos dentro del alveolo, de ahí nos vamos a suturar el conectivo que tomamos de la tuberosidad, ahí está desepitelializado, y repito, lo que estamos buscando es suturarlo por debajo de la papila. Entonces, regresamos de adentro hacia afuera, vamos de dentro del alveolo, por fuera, donde entramos por palatinos, para terminar la sutura ahí, y le des, pues, como hemos dicho, tunelizarlo, debajo, dejarlo por debajo de la papila, ¿no? Insertamos algo de hueso, unos coágulos de plasma rico en fibrina hacia la parte anterior para transformar justamente ese fenotipo y que nuestros implantes, perdón, estén estables conforme pase el tiempo. De ahí utilizamos la misma sutura suspensoria que vimos hace rato, donde básicamente, primero ya con la incisión vertical que hicimos aquí y que utilizamos la papila coronalmente, pero hay que suspenderla, dejarla suturada coronalmente. Entonces entramos dentro de la papila, perdón, dentro del colgajo vestibular, de ahí estamos agarrando el injerto que ya es tunelizado. Muy bien. Ahí está saliendo. Y entonces, ¿se acuerdan? Nos vamos a la papila distal de reversa. No le estamos puncionando, no le estamos pinchando, vamos. Y ahora vamos de regreso. Ahora sí la vamos a puncionar por vestibular. Y ahí está. Y vamos a regresar rodeando al lateral, que en realidad es el implante que vimos en la primera parte de este caso, por lingual, en el cíngulo. Lo estamos rodeando, de ahí tal cual nos estamos colgando. Y de ahí vamos a regresar. Esto es un suspensorio horizontal, oblicuo, a veces lo hacemos vertical. ¿Eh? Y estamos agarrando el injerto y saliendo por donde entramos al inicio. El objetivo siempre de estos puntos suspensorios o de esos colchoneros horizontales en una sutura no reabsorbible es que salgan los dos cabos por vestibular donde vamos a hacer nuestro nudo. Entonces, tal cual como se ve en la foto, estamos asegurándonos que jalamos los dos puntos de sutura y que esto está quedando, como se ve aquí en la foto, posicionado coronalmente, ¿ok? Ahí se ve como está en la foto y está posicionado coronalmente. Muy bien. Y entonces el resultado también a los 3 meses, todavía está en etapa de provisional, pero se ve, bueno, los dos implantes, el implante central todavía con su provisional de carga inmediata, pero ya se ve un aumento de la papila y esperemos que el poder proliferativo de la tuberosidad nos ayude, ¿ok? Vamos a este último caso. Son implantes que no coloqué yo, tristemente están muy posicionados, con una restauración sobrecontorneada, mal angulados. Cuando están en una mala posición, ¿qué hacemos? Pues los quitamos. Ahí está la tomografía, se alcanza a ver pues, cómo están en mala dirección los implantes, están súper sobrecontorneados, imposible poderse limpiar. Eso es un fracaso, pues, claramente desde el punto de vista estético y imposible de poderlo limpiar. Entonces, el primer paso es quitar los implantes. Hoy en día quitar los implantes, hay explantadores que sirven básicamente para poder desatornillar los implantes y con eso se logra más o menos bien poder quitar los implantes, ¿no? Siempre en estos casos de reto tenemos que buscar, antes de regenerar, que tenemos que regenerar verticalmente, la papila está pues, kilómetros, estoy exagerando, ¿no? Pues está súper profundo, ¿no? Vamos, ni hueso tenemos ahí para colocar los implantes. Siempre le damos prioridad a estos casos, como dice ahí el maestro Yoda, para regenerar primero los tejidos blandos, que cicatricen primero los tejidos blandos, porque esa es la base de todo, pues, ¿no? Que podemos diferir en cuanto a las técnicas que usamos de regeneración de huesos, pero el común denominador es
Ya hiciste ese aumento, ahora cómo lo vas a cerrar, que todas las complicaciones están, bueno, casi todas las complicaciones están relacionadas a que luego nos cuesta trabajo cerrar el aumento de volumen que estamos haciendo, se abre eso, se expone, se contamina lo que está debajo y estamos ahí en problemas, ¿no? Entonces, esperamos aquí 2 meses para que madure la encía y de nuevo tenemos el reto, pues justamente que tenemos que mucho tejido cicatrizal, es de muy difícil manipulación eso, y pues claramente la papila está en números negros, si lo utilizamos esos términos, ¿no? Regeneramos con una membrana de titanio, uniendo los picos de hueso, que en este caso tenemos buena altura de los picos de hueso, ¿no? Para buscar la regeneración de la papila, ¿no? Cuando es una membrana no reabsorbible, hay que tener cuidado de que la membrana nunca toque los dientes adyacentes. Vamos a fijarla un poquito más ágiles. Fijamos la membrana de titanio por palatino, por vestibular, con unos tornillitos de fijación. Y aquí no es el punto como tal de la plática, pero muchos casos donde no, es muy difícil por el tipo de tejido tan cicatrizal que tenemos poder cerrar esto. Hacemos una técnica que se llama papilla Swift Technique, donde hacemos una incisión vertical, distal, vamos en los molares, por ejemplo, y tal cual el margen gingival del diente, en este caso del premolar, margen gingival, voy a regresar la imagen, el video, perdón. Tal cual el margen gingival del premolar lo utilizamos para cerrar la herida, porque es muy difícil lograr un cierre borde a borde libre de tensión, que sería nuestra obligación en estos casos para buscar la regeneración, ¿no? En estos casos, además, nos apoyamos de una membrana de colágeno para tener un poquito más de certeza, de claridad con respecto a la regeneración. Colocamos plasma rico en factores de crecimiento que nos ayudan un poquito, claro, a promover la regeneración de los tejidos blandos, la maduración más pronto, en este caso del periósteo, que ya maduro promueve la osteogénesis, que es la formación de hueso. Por eso nos importa, por supuesto, la regeneración más pronta, la maduración más pronta de los tejidos blandos. Y esto que se ve aquí es una membrana de plasma rico en factores de crecimiento, ¿no? Podemos lograr un buen tamaño de esa membrana para promover la regeneración, ¿ok? Ahí está. Bueno, colocamos harto plasma, como pueden ver. La sutura, que es lo más difícil. Esperamos 9 meses. Tuvimos una exposición chiquita. Que logramos expone, en la parte donde se expone el tejido blando, a pesar de todos nuestros esfuerzos, no se regenera como debería. ¿Vieron ese tejido blando que estoy removiendo? ¿No? Entonces, no hay que hacerse tontos, ¿no? Hay que ser bien honestos con lo que logramos y quitamos ese tejido blando hasta que de plano encontramos hueso, que se ve el antes y el después, ¿no? Donde sí se regeneró, no tanto como quisiéramos, pero ya es viable poder colocar los implantes, ¿no? Entonces, ya colocamos los implantes, hacemos fresado biológico, que es 150 revoluciones por minuto sin irrigación, que tiene la maravilla de que podemos recolectar hueso autógeno, que por supuesto nos sirve, mezclamos aquí con hueso, con un injerto de hueso, con hidroxiapatita de bovino para poder regenerar lo que faltó, ¿no? Y siempre que regeneramos verticalmente necesitamos de algo que contenga el hueso, ¿no? Como una regla para la regeneración de hueso, es que el injerto de hueso tiene que estar contenido con 4 paredes o con una membrana para que se pueda regenerar. Entonces, tal cual lo que estamos haciendo aquí es, en este implante donde se regeneró tanto hueso, estamos colocando una membranita de titanio para buscar esa regeneración, ¿ok? Ahí se dobla esa membrana de titanio que está atornillada al implante, ¿va? Y suturamos la membrana. De nuevo, tipo colchonero horizontal, es que con eso solucionamos harto, pues, ¿no? Espérenme, que me repetí el video. Bueno, comenzamos por palatino, perdón, aquí no me agarró el video bien, vamos a ver. Ahí está ya, ahora sí. Empezamos por palatino, de ahí nos damos horizontalmente en la base del periósteo, nos damos de regreso, son como unos tirantes, ¿eh? Y de ahí entramos por dentro del palatino, salimos del colgajo, pues, salimos por el epitelio de palatino, de nuevo tenemos los 2 cabos por vestibular, con los que vamos a acomodar la membrana, y ahí terminamos el punto. Estos tirantitos sirven justamente para sostener
la sutura y disminuir el movimiento. Es una manera en cómo creamos estabilidad en la membrana para que no se mueva, ¿ok? Y lo repetimos cuantas veces sea necesario para que quede bien estable esa membrana, ¿ok? Ya volvimos a cerrar. 4 meses después se nos volvió a exponer tantito, pero al final no está supurando. Utilizamos un micro bisturí para levantar colgajos, sobre todo cuando la encía queda muy delgadita. Y aquí viene lo importante, ¿no? Ya quitamos la membrana de tejido. Felizmente vemos como sí se regeneró el hueso, inclusive tenemos formación de tejido encima de este implante que está aquí, donde siempre se regeneró hueso. Pero en este implante, que fue la segunda regeneración, ya se ve bastante decente. Y ojo, estos casos hacemos provisionalización inmediata, es decir, colocamos estos pilares, colocamos un dique diule y el rehabilitador, en este caso el doctor Francisco Vives, de la clínica de los doctores Baena, prepara este frente estético que, si se fijan, tiene como unas alitas agarradas a los dientes de al lado. Y la idea es colocar el dique diule, colocar el frente estético y capturar o pegar, válgame la expresión, con resina estos aditamentos al frente estético. De ahí ya lo quita, se viene con estos aditamentos, se ve el laboratorio a correr ahí para que haga perfiles de emergencia. Mientras nosotros repetimos la misma fórmula. Injerto de tuberosidad, altamente proliferativo. Ahí se ve como repitiendo la misma técnica con la 12 para obtener todo el pedacito de encía. Aquí me encanta esta foto que se ve los dos tipos de injerto que tomamos, ¿no? El de tuberosidad, que es este que estamos obteniendo, y un conectivo subepitelial que tomamos del paladar. Entonces aquí se ve el conectivo de tuberosidad, lo reservamos para la papila, que estamos soñando con esa regeneración de la papila, y el conectivo subepitelial para la parte vestibular, ¿ok? Muy bien. Lo estamos desepitelializando, ¿se acuerdan? ¿Ah? Recuerden, este mismo es el que se sutura aquí. Aquí es importante hacer una provisionalización inmediata para suspendernos con el nylon 5 ceros y dejar todo eso lo más coronal puesto, ¿ah? Para que se mantenga estable lo más coronal posible, pues, ¿no? Ya vieron las ventajas del injerto de tuberosidad y ya están ahí el provisional y de ahí nos vamos de nuevo con un colchonero horizontal. Estamos entrando por palatino, estamos saliendo entre los implantes y de aquí estamos agregando cual el de tuberosidad con el regreso con nuestro nylon 5 ceros, entrando de nuevo por interproximal y saliendo los dos cabos por palatino, que es donde vamos a poder anudar tunelizar, perdón, o sostener, mantener el conectivo de tuberosidad en la zona de la papila, ¿no? La parte más importante ahí es el crecimiento del tejido terminal, pues, ¿no? Bien. Y colocamos, ahí está, el conectivo en el frente. No sé qué, en resumen, quitamos los implantes, colocamos plasma para que madura el tejido blando, ¿ah? De ahí regeneramos el hueso, de eso lo tenemos que, de hecho, la primera no logré el 100%. Apenas descubrimos los implantes, provisionalización inmediata, injerto de tuberosidad, injerto gingival libre, cicatrización al mes. Y esta es la cicatrización, creo que a los 2 meses. Fíjense cómo ya se está obteniendo felizmente una papila en esa zona. Y ahí está el doctor Fran Vives conformando el perfil de emergencia. Esta paciente todavía está recibiendo ortodoncia, entonces hay que esperar un rato. Pero mientras nos sirve para ir conformando el perfil de emergencia. Hasta ahí vamos, ¿no? Fíjense cómo se está logrando una regeneración más propia, digamos, de la papila, sobre todo entre los implantes, pero cómo ha requerido bastante esfuerzo, pero sobre todo darle prioridad a los tejidos blandos porque es la base de la regeneración. Muy bien, chicos. Entonces, conclusión, no hay una técnica milagrosa para la regeneración de la papila. Sin embargo, nos estamos acercando básicamente con la transformación de los tejidos blandos, principalmente estratégicamente con el injerto de tuberosidad
para lograr justamente que poco a poco vaya siendo más predecible o menos impredecible los procedimientos regenerativos de papila, por lo menos los quirúrgicos, alrededor de los implantes. Pues les agradezco mucho. Le dejo el micrófono a mi amigo el doctor Mata. Les agradezco mucho su atención. Ahí están mis redes sociales y estoy al pendiente de sus preguntas. Regresamos los micrófonos.